Muy bien. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos en nuestro curso sobre el sentido cristiano de la educación a la profesora Adriana Rogliano, que nos va a hablar sobre la formación cristiana y la paideia de los griegos en los santos padres. Con esta clase ya dejamos el ámbito bíblico en que hemos transitado durante 3 clases consecutivas y nos internamos en el ámbito de la patrística. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Hoy es un día especial por muchos motivos. El principal de ellos es que el beato Juan Pablo II hubiera cumplido años. Y para los argentinos es el día de la escarapela. Que tenemos muchas conmemoraciones. Y en último lugar, yo estoy encantada de reencontrarme en un ámbito tan cálido, que trae tantos recuerdos como es el instituto, ¿no? Bueno, los que se puedan acercar, yo les voy a pedir que se acerquen, porque no tengo muy buena voz con la humedad ambiente. Y por ahí no sé cómo... ¿Funciona? Ah, bien, bien, no sabía si se escuchaba o no se escuchaba. Bueno, por de pronto les propongo hacer un recorrido histórico, filosófico, una aproximación a lo teológico, que significaría la presentación de lo que ha sido el encuentro con la cultura griega. En este caso, un momento de la historia de la cultura griega, la cultura helenística, que es bien diferente de la cultura clásica. Imaginémonos estando en Alejandría, tal como nos la pintó Monseñor Ruta en esta hermosa conferencia, la Escuela de Alejandría, donde nos hace un panorama de lo que era la ciudad, cómo era su vida, la riqueza de esa ciudad, tanto desde el punto de vista económico, que ahora se prioriza tanto, tan exageradamente, pero sobre todo desde el punto de vista cultural. Pensemos que Alejandría es el centro del helenismo, que es la ciudad fundada por Alejandro Magno, Alejandro el Grande. En el 331 se le ocurre poner un enclave nuevo en este ámbito del Mediterráneo, que es el norte de Egipto. Y esta ciudad, la ciudad portuaria por excelencia, va a tener enormes ventajas en un sentido y que después resultaban desventajas en otro. La ciudad, según es pintada por gente que ha escrito en la época, aún con cierta ironía, es un ámbito de un movimiento cultural no solamente intenso, sino una variedad, una circulación de hombres, de culturas, de intereses, pero parecía decir que el entusiasmo más grande lo producía realmente el dinero, lo cual a uno le choca ahora, una cultura tan rica, pero todo el mundo estaba en acción. Todo el mundo procuraba hacer algo, nadie vivía ocioso. Esto es muy interesante, ¿no? En épocas que hablamos de las causas del desarrollo. Bueno, nadie vivía ocioso en Alejandría. ¿Y qué era lo que había en Alejandría que nos trae la memoria de algo que debe haber sido maravilloso? Existían diversas escuelas, o sea, comunidades donde podía uno participar tanto de la tradición y la sabiduría judía, como después de la incipiente iglesia cristiana, que según la tradición había sido fundada por San Marcos. Bueno, pero si nosotros nos ponemos todavía en tiempos post muerte de Alejandro, vamos a ver el crecimiento de la cultura que recién en el siglo XIX se va a llamar helenística,
empezando por la lengua. Todos los territorios que Alejandro invade, no lo hace solamente de un modo militar, como suele ser lo corriente a lo que nosotros estamos acostumbrados, aunque también esas formas de acción traen consigo después resabios culturales muy importantes, ¿no? Pensemos qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La expansión del inglés, por ejemplo, del inglés del jeep, del nylon. Bueno, pues en este caso hay una enorme expansión del griego. Recordemos que los griegos aprecian dos cosas que son prácticamente la misma: la razón, que es uno de los significados del logos, y la palabra, que es otro de los significados del logos. De modo que la cultura tradicional que va a sembrar todo este mundo de Alejandro, que se hacía acompañar, por otro lado, dicen, por investigadores que procedían de la escuela de su maestro Aristóteles. Aristóteles recogía información con esta gente que enviaba del liceo, así dicen los historiadores de la ciencia. Y puede tener algún viso de verdad. Bueno, posteriormente esa inquietud cultural culminó con el museo, no como lo entendemos ahora como un depósito de cosas de otro tiempo, sino como un ámbito vivo, el ámbito de las musas, donde se cultivan todos los saberes, los que se refieren a la lengua y los que se refieren al conocimiento objetivo de las cosas. Por ejemplo, la astronomía, la matemática y, como un arte singularísima, la medicina, que tantos progresos hizo en la escuela precisamente de Alejandría. No quiero detenerme demasiado en esto, pero todo lo que se supo en la antigüedad y en el principio de la Edad Media sobre astronomía, recordemos a Ptolomeo, ¿no es cierto?, y sobre matemática, la medición de la Tierra, por ejemplo, casi perfecta, se hizo en el siglo II a.C., ahí en Alejandría. Que es que esa tradición cultural continuó acopiando. Y el otro ámbito que va conjuntamente con el museo, como si fuera la primer gran universidad. Ustedes imagínense el museo como una universidad, en el sentido de que hay diversidad de saberes que se conjugan, ¿cierto? Y agregado a esto, también tenemos que pensar en la famosa biblioteca. Siempre cuando decimos algo que lamentamos que se haya perdido para la humanidad, es la biblioteca de Alejandría, que no es que se quemó una sola vez, por eso decía que lo portuario tuvo su incidencia en este caso, ¿no? Porque era un depósito de una gran cantidad de volúmenes. Uno de los depósitos más importantes estaba cerca del puerto, y cuando hubo un ataque militar de los romanos, lógicamente se produjeron incendios y ahí fue que hubo la gran quema. Después hubo otras, se repusieron muchos volúmenes, hubo otras. Si hubiéramos contado con aquella biblioteca, a ver, saber cómo hubiera sido la historia del hombre. Así que esos son los dos grandes polos que dieron fama a Alejandría. Pero además, en este momento, si nosotros miramos desde el ángulo de la filosofía, vamos a encontrar que los filósofos, recordemos que el término filósofo tenemos que entenderlo en el sentido amplio también del término, ¿no? Los filósofos en auge son aquellos que pertenecen a la escuela estoica, especialmente, junto con otras escuelas posaristotélicas, como los epicúreos y otros prearistotélicas o posocráticas, como los cínicos, etc. Y que si uno quería ilustrarse más allá de la educación común, pues tenía que ir a tomar cursos en la Alejandría. ¿Y cómo era el saber de la escuela filosófica estoica? Me detengo en ella especialmente por su importancia. Los estoicos intentaron una lectura renovada
de la lo que nosotros ahora llamaríamos la literatura antigua griega. O sea, una lectura de Homero, de Hesíodo, de los poetas que habían sido cuestionados ya por Platón y por pensadores anteriores por el peligro que podía provocar sus ideas respecto de la fe religiosa. A los ojos de la religión común del pueblo, del politeísmo clásico, lo que decían los filósofos chocaba, y a la inversa. Y lo que decían los poetas chocaba más aún. ¿Por qué? Porque los poetas atribuían, recordemos la Ilíada, la Odisea, atribuían a los dioses pasiones humanas y los pintaban con todas sus miserias que se pueden ver en cualquiera de nosotros. Entonces, los filósofos criticaban a los poetas por ese hecho, no por la belleza de la poesía, sino por el peligro del contenido que arrastraba esa misma poesía. El campeón de esta crítica, por supuesto, fue Platón. Recordemos en República cómo termina expulsando de su ciudad ideal a Homero. Lo despide con todos los honores, pero lo deja fuera, para las murallas de esa ciudad. La cosa es que se ha dicho luego que Platón no entendió bien a los poetas. ¿Por qué no los entendió? Porque los entendió a la letra. Y esto es lo que vienen a decir los estoicos. Los estoicos hacen otra lectura, como solemos decir hoy en día. Interpretan a los poetas desde un punto de vista alegórico. Dicen esto, pero no nos detengamos en una primera lectura, porque si queremos penetrar un texto tenemos que hacer varias lecturas en capas cada vez más profundas. Entonces, si leemos de esta manera, en un sentido más profundo, no quisieron decir eso, que aparentemente es el mensaje. Solamente el que hace la lectura literal interpreta eso. Entonces, en general, todos los pensadores estoicos revirtieron. Y por otro lado, ¿de qué constaba la filosofía en aquel momento? La filosofía era cosmología, o sea, hablaba del universo, de su origen, de su constitución, etc. Ética, la vida moral, uno de los temas más interesantes para el estoicismo, el que tuvo más éxito en Roma, ¿cierto? Cómo encontrar la paz del alma, cómo encontrar la serenidad y la felicidad, ¿sí? Y la teología, o sea, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué relación guarda con el universo? Etcétera. De estas partes de la filosofía, la más importante es la última. Es considerada la teología la filosofía por excelencia. Por lo tanto, si ustedes imaginan ahora la aparición de una escuela catequística en Alejandría, podemos leer con toda lógica que el cristianismo sea comprendido como una filosofía. Porque ¿cuál es el tema fundamental del cristianismo? Lo que habla de Dios y las cosas de Dios, la creación de Dios y la vida que debe llevar el hombre. Por lo tanto, para el primer momento de los padres de la Iglesia, ¿cierto? Los padres más antiguos de la Iglesia entendieron al cristianismo como una filosofía, pero en este sentido, no porque lo racionalizaran, sino porque la teología filosófica, digamos, y la religión para ellos era lo mismo. San Justino, por ejemplo, que era filósofo y dejó diferentes escuelas hasta que se hizo cristiano. O sea, dejó todas las escuelas anteriores por diversos motivos y no le convencía, parecía que no encontraba en ellas la verdad, pero aquí encontró la verdad absoluta. O sea que encontró la verdadera filosofía. Queda claro ahora este concepto. Si nosotros pasamos a la segunda generación de padres, no a estos primeros que escriben El Pastor de Hermas, la Didache, y que escriben para la Iglesia como comunidad, sino aquellos que tienen que lidiar con aquella cultura.
los que han recibido el ataque y la persecución. Y además son acusados, como todos los cristianos, por lo menos de ser antropófagos. O sea, la lectura literal de las ceremonias litúrgicas cristianas era interpretada así como antes los poetas eran mal entendidos, ahora la doctrina cristiana, cuya especulación se está empezando está empezando a aumentar, es entendida también de una manera errónea. Luego, ¿quiénes entienden esto? Bueno, por supuesto los más ilustrados. Y los más ilustrados entre los paganos son los autores de textos, y son los que más pesan, y son aquellos que pueden influir sobre la figura del emperador y los otros funcionarios menores en las persecuciones. Entonces conviene dejar aclarado qué es el cristianismo y qué es un cristiano y cuál es la vida cristiana. Porque recordemos que toda filosofía, ya desde los pitagóricos, se ha entendido en un doble aspecto. Uno es la parte teórica, el saber, y otra es la parte práctica, cómo debo comportarme. Porque lo uno y lo otro están juntos, no van separados. La vida y el pensamiento. Uno vive según piensa y piensa según vive. Hoy en día que hemos hecho esa distancia entre vivir y pensar, bueno, vemos las cosas que suceden, ¿cierto? Como en otros momentos de la historia donde se ha producido ese apartamiento. Entonces aquí se busca formas de vida que correspondan a la forma de pensamiento. Los pitagóricos. Las otras escuelas filosóficas también continuaban con esta tradición, con más razón en el cristianismo. De hecho, ya se habían traducido al griego, no solamente en siglos anteriores, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, y que es el texto que se maneja ya en los tiempos apostólicos, vale decir, la cultura judía habla griego, interpreta en griego, y con Filón de Alejandría, el filósofo, entiende que la razón y la fe tienen que armonizar. Filón de Alejandría es un antecedente de la posibilidad de la búsqueda de una armonía entre estos dos aspectos, así como la vida y el pensar, la fe y la razón. Pero esto no se dice así tan abruptamente, sino que se va presentando la cuestión en la medida que se va presentando, que la realidad nos muestra la necesidad de esclarecer, es que aparecen autores que lo hacen. Entonces, repito, estamos en Alejandría con esa gran cultura pagana, con la cultura judía, con la incipiente escuela catequística de Alejandría, fundada por Panteno, al cual llaman abeja siciliana. Bueno, era un siciliano sumamente culto en el ámbito de lo clásico griego, que crea una escuela catequística en función de qué, en función que la gente se convertía de adulto, lógicamente, le llegaba esta, entre comillas, filosofía y la aceptaba por ahí y quería profundizarla. Entonces había que preparar a los catecúmenos y después de recibido el bautismo había que seguirlos, digamos, en su formación hasta donde ellos quisieran alcanzarla. De hecho, Panteno deja esa extraordinaria inquietud y le pasa aquí a Clemente, que según parece era de Atenas. Clemente, tenía que ser llamado Clemente de Atenas. Bueno, por adopción pasa a ser un Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, después de haberse paseado también
por diversas ciudades helenísticas, se instala en Alejandría para recibir el máximo de conocimiento. Así es como, no sabemos la fecha en que se convierte, pero estamos ahora en el siglo III, para que nos ubiquemos en el tiempo, siglo III de nuestra era, ¿no? Y con Clemente la cuestión, que seguramente ya estaba planteada en Justino y demás, de si hay cosas en el ámbito de la cultura helénica que son rescatables, en el ámbito de la cultura pagana que son rescatables. Bueno, si son rescatables es porque la providencia divina, como dicen los estoicos también, asiste a todos los hombres. Luego, no solamente debe haber enviado profetas a los judíos, sino que les ha enviado filósofos a los griegos. O sea, la función de uno sería paralela a la de los otros. De hecho, Filón había querido un poco forzar la historia, diríamos, ¿no? Y hacer aparecer a Moisés como el gran maestro de los griegos. Había sido el maestro de los filósofos, como para que los judíos interpretaran a la luz de la razón el contenido de la fe y no les chocara con la formación filosófica. Vale decir que lo que se dijo en un ámbito se dijo en otro también. Las famosas semillas de verdad, de que tanto se habla. Siempre que hay una verdad, esa verdad procede de Dios y Dios la ha diseminado según su voluntad. Nosotros tenemos que tratar de rescatarla y regarla para que el tallito crezca y después dé buen fruto a la planta. Por eso no debemos despreciar el contenido, y menos el contenido de la fe filosófica, digamos. Porque la fe filosófica, ¿qué es lo que enseña? Que hay un solo Dios y que ese Dios rige los destinos del mundo en sentido físico y del mundo moral. Y se ocupa de cada uno, vaya uno a un lado o a otro, puede ser ciudadano del mundo porque la providencia divina rige los destinos humanos. Entonces es una verdad que está contenida también en los textos sagrados. Y esa verdad tenemos que profundizarla, comprenderla cada vez más. Entonces, este encuentro de culturas, fíjense ustedes, un encuentro de culturas. ¿Cuál era el centro, decíamos, de la cultura griega? La razón, la palabra. Bueno, la razón y la palabra se había desarrollado ¿en qué? En la filosofía y en la literatura, y en la filosofía, la poesía más antigua que la filosofía, así que bueno. Y en el arte del buen decir. Porque si hay algo importante que decir, hay que decirlo bien. Esto es decirlo de una manera arquitectónica, bien armada, ¿cierto? Con principio, medio y fin por lo menos, y si es posible muchas partes, por ahí 5 partes, según cada artista de la palabra lo proponga, y además decirlo bien y tener un contenido importante que decir. Ese es el fundamento del arte de la retórica. Y el arte de la retórica es el arte que ha educado a todos los pueblos, desde los griegos. Pues se ha hecho consistir la educación en poesía, retórica y música en el sentido del conjunto de los saberes que están bajo la protección de las musas, más allá de la música como arte musical, ¿cierto? Aparte de las ciencias, como la astronomía y como la matemática, la geometría, la aritmética, la astronomía y la música, ¿no? Pero también la retórica y también la gramática en primer lugar, para después acceder a la retórica, y finalmente la dialéctica o el arte filosófico, el arte de razonar sería esto.
razonar sin tropezarse con algún error escondido o menos evidente. Entonces, todo el núcleo del saber estaba armado de ese modo. La llamada paideia griega, de cuyo panorama nos ha dejado un monumento maravilloso de Verdier, insuperable hasta el momento, desgraciadamente no ha dejado un discípulo que lo pudiera continuar, nos ha mostrado desde Homero cómo la poesía aprendida de memoria, no digo todos los poemas completos, sino fragmentos de los poemas homéricos, servían de elemento desencadenante desde la infancia. Ahora que despreciamos la memoria, se aprendían los versos de memoria, pues se examinaban eso. Toda una escuelas críticas que hacía examen desde muchos puntos de vista, y ahora también desde el punto de vista de diferentes profundidades del texto. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo está armado? Tal como se hace, como se hizo después en la Edad Media en los cursos de lectura y comentario de textos filosóficos, donde se exploraban todos los contenidos. Y como todavía en la tradición de la Iglesia tenemos lectura y comentario de textos, ¿no? Esa exégesis, digamos. Entonces, el núcleo de la paideia, entendida tanto como cultura cuanto como educación, y educación en el sentido no solamente de instrucción para salir de un estado de pobreza, digamos, espiritual, sino de formación integral de la personalidad, que lo dijeran con otras palabras. Se trataba de formar al hombre. Para formar al hombre no obviaban la parte física, por eso contaban también con la gimnasia. Pero ya Platón había dicho que uno se podía valer de la gimnasia como de la retórica, de la gimnasia como de la cosmetología, para fingir lo que no es, ¿no? Fingir la salud, porque el fin es la salud. Y de la retórica se podía valer para defender cualquier argumento. Pero estas son las formas enfermizas, digamos, de estos dos saberes. Pero el griego quería cultivar el vigor del cuerpo para alcanzar el vigor espiritual de la virtud. El verdadero ciudadano es un hombre virtuoso, es un bueno en la polis, digamos, es correcto en su vida cotidiana y tiene un alto ideal de lo que es lo humano. Cuando los romanos se encuentran con esta sabiduría, la convierten en humanitas, en nuestras humanidades. El centro de las humanidades, ustedes saben, el conocimiento histórico, ¿no? Y culmina en la filosofía, desde luego, la literatura, la filosofía. O sea que es la base de nuestra formación. Y aún de pequeños nosotros los mayores, nos han educado haciéndonos aprender poemas también, ¿no? Y no era una tarea insignificante. Ahora nos damos cuenta de lo importante que era eso. Así como aprender a leer bien, a expresarse bien, a cuidar el lenguaje, ¿no? Que no tengamos repeticiones, por ejemplo, cuando hablamos en público. Estoy tratando de no repetir los términos, o que he repetido varios. Controlo con no hablo. Bien, ¿estamos hasta aquí? Entonces, tiempos de Clemente, todos estos factores culminan en la búsqueda de una conciliación donde la filosofía no pierde nada y la fe tampoco pierde. Pero recordemos que también es un momento difícil para la Iglesia, en este momento de los padres apologetas, por las herejías y las malas interpretaciones que desde el principio se fueron haciendo. Desde aquel mago que quería robarle el don, los carismas a los apóstoles, desde Simón el Mago en adelante aparecieron
gente que rondaba el cristianismo, se hacía cristiano en algún momento, solo cristiano, entraba, salía, porque veía en el cristianismo las maravillas, lo externo, ¿no?, antes que lo profundo. Y como el conocimiento se llama en griego gnosis, los que practican el conocimiento serán los gnósticos. De igual manera, en tiempos antiguos, en la historia de la filosofía, los que conocen, los que poseen el saber, se llaman sofistes, son sofistas. Pero tras la extraordinaria crítica que hace Platón a los sabios de su tiempo, la palabra sofista cae en descrédito. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que no siempre fue un insulto, digamos, un término peyorativo. Decirle a alguien que falsea los argumentos, que es un charlatán, etcétera, que quiere atraerse la buena voluntad de la multitud, sino que es realmente un sabio. Bueno, de la misma manera, entonces vamos a encontrar los gnósticos ligados a este mundo de que no ha penetrado totalmente el cristianismo y quiere encontrar en el cristianismo sentidos ocultos, amén de los sentidos profundos, pero más que esos profundos, más ocultos de lo oculto, manejarse en el ámbito que hoy llamamos de ocultismo. Y digo manejarse con la intención de que después, con ese conocimiento, uno puede manejar las cosas y los seres a su antojo, en un sentido mágico, ¿no? La milagrería en sentido mágico, y un saber secreto que también heredó la escuela platónica. Muchos platónicos se alejaron bastante de Platón, ¿cierto? Voy a hacer un pequeño paréntesis para que se entienda esto. Platón, siguiendo a Parménides, habla de dos mundos: el mundo de las ideas y el mundo de las realidades aparentes. Aquellos son realidades absolutas y estas son relativas. Entre los dos se produce un abismo. Platón trata de saldar ese abismo. Y los filósofos posteriores a Platón, de su misma línea, también. Pero muchos de ellos ponen escalones intermedios, y algunos ponen 3, y otros ponen 6, y otros ponen 9, y otros ponen un poco más. Y entre esos escalones intermedios aparecen figuras, una especie de semidioses, ¿no?, figuras deificadas, que suponen un sincretismo con religiones del cercano oriente, del Irán, de la Persia, ¿no? Entonces, muchos de los que se dicen platónicos, o lo que después será un nuevo renacimiento del pensamiento de Platón, o sea, el neoplatonismo, pensarán en estas figuras intermedias y estos sentidos ocultos extraños, y no es difícil pasar de un neoplatonismo pagano al gnosticismo, la inversa, ¿no? Son unos cruces, fáciles de hacer. Por tanto, teniendo en cuenta esto, ahora tenemos, así como tenemos verdaderos gnósticos y falsos gnósticos, tenemos también el renacimiento de Platón, renacimiento de la filosofía clásica, pero tenemos un neoplatonismo cristiano y un neoplatonismo pagano. A veces los neoplatónicos paganos han ayudado, quitándole, desbrozando el camino, etcétera, respecto a algunos temas a los cristianos. Los cristianos se han inspirado en ellos en algunos puntos, han quitado todo lo que tenía de contradictorio con los principios de la fe. Entonces el diálogo ha sido muy fructífero. Pero gente como Porfirio, por ejemplo, eran de esos escritores que atacaban el cristianismo, de los grandes, importantes escritores, famosos lógicos, etc. Entonces, si ustedes se imaginan ahora el panorama, tenemos escuelas que se refieren a la ciencia que se llama ciencias duras, a las humanísticas, y dentro del ámbito del
cristiano, la escuela catequística de Alejandría, cuya dirección hereda Clemente, pasará a ser Clemente de Alejandría, tras la muerte de Panteno, su maestro, del cual fue ayudante seguramente en un momento. Bueno, esa escuela se plantea una verdadera alianza y no contradicción entre la fe y la razón. Tema que es tema de hoy y que es continuamente traído sobre las tablas desde Beato Juan Pablo II, su famosa encíclica Fides et Ratio, y Benedicto XVI, que nos abre los ojos continuamente porque estamos arrastrados por un cientificismo o por un fideísmo milagrero, como les digo. Entonces, los dos aspectos hacen a lo que es el cristianismo y, sobre todo, el testimonio de vida. Fe, razón y testimonio de vida. ¿Quién es un cristiano? Pues aquel que ha recibido, por supuesto, el bautismo, los otros sacramentos, que se ha preparado, que ha seguido todos los pasos catecumenado, pero ahora tiene que prepararse un poco más. Hay cristianos comunes y corrientes, y les hago la comparación. Entre los pitagóricos también había un nivel de pitagóricos que tenían unas prácticas comunes: no comer esto, ni aquello, ni vestirse de esta manera o de esta otra, etcétera, rechazar, o sea, la forma de vida, ¿no? Y hay otro nivel superior que tiene acceso a un conocimiento más profundo. Bueno, así como existía, le digo para los que se entusiasman con la filosofía, como existía entre los pitagóricos dos niveles, dos maneras de ser pitagóricos, ¿no? El que podía acceder al conocimiento más profundo estaba juramentado y por lo tanto era un conocimiento secreto propio de la escuela. En este caso no. El que accede a un conocimiento más profundo del cristianismo es un verdadero gnóstico, ¿no? Y entonces Clemente, buen catequista, decide acompañar, ¿no?, la trayectoria de aquel que se ha decidido por el cristianismo. Y lo acompaña en sus obras, escribiendo también, no solamente enseñando, sino escribiendo. Las obras de Clemente, todas ellas, no tienen un carácter sistemático. No era parte de su temperamento el orden sistemático de las cuestiones y las respuestas. Era una persona sumamente creativa, evidentemente, pero era asistemático. Entonces, su forma literaria sigue el estilo en que él se le ocurren las grandes cosas. ¿Qué grandes cosas? Respuestas a las preguntas que le harían sus discípulos acerca de cómo vivir el cristianismo y cuál es su contenido y cuál es el destino último al cual aspira el hombre. Todo hombre debe aspirar, llegar a Dios, ¿no es cierto? Y en el caso del cristiano, una especie de divinización, tema que la Iglesia después griega y las iglesias orientales, etcétera, siguen cultivando con ese nombre. Nosotros hablamos de la gracia en su lugar, ¿no? Bien, el caso es que hay tres obras de Clemente que parecen ordenarse a estos fines. La primera de ellas sigue la tradición también de una literatura de ese tipo. Por ejemplo, Aristóteles tiene una obra que se llama del mismo modo. Es el género literario de las exhortaciones. Para mover el espíritu de alguien hay que animarlo, hay que alentarlo, Entonces, el género exhortativo tiene esa característica. Induce a otro, le da ánimos para que, si ha elegido el camino, lo emprenda y no lo abandone por ahí los primeros tropiezos, ni en los segundos ni en los últimos. El protrépticos es un género exhortativo. Entonces, acompañemos al que ha elegido ese camino. Pero luego hay que darle más alimento todavía.
que ha elegido el cristianismo, no solamente piensa Clemente que con esa obra él está por él mismo induciendo, alentando, sino que en realidad el que verdaderamente alienta es Dios mismo, es Cristo mismo, el que anima. Él habla como un apóstol en todo caso, ¿eh? Pero el que anima a seguir la fe cristiana a pesar de todos los pataleos que uno a lo largo de la vida puede hacer, es Cristo mismo. Pero Cristo no se queda aquí. Por boca de Clemente se nos muestra como un pedagogo. ¿Qué era un pedagogo para los griegos? Era un señor mayor, generalmente esclavo, un hombre culto. Los esclavos venían de la capa social, procedían por razones de guerra, por ser prisioneros, etc., personas cultas. Un ayo, un acompañante. Hay un ayo famoso en Homero, ¿cierto? Bueno, entonces este acompañante le hace seguir el camino recto, con sus buenos consejos. No le ahorra las dificultades de la vida, pero le va mostrando en cada momento por lo que puede pasar y cuál sería el mejor camino a seguir. Entonces lo conduce, la educación es también conducción del espíritu, ¿cierto? Pero como el que conduce verdaderamente no es el hombre, en este caso no es el catequista, sino es que es Dios mismo, en este caso es el verbo, el logos, el que conduce. ¿Ven? Ya hemos adoptado la terminología griega, nos hemos hecho amigos de la filosofía griega. ¿Ven lo que los filósofos decían? El logos que gobernaba el universo, ¿no? Y que él tenía el destino de los hombres en sus manos y proveía para el bien de todos, ¿sí? Que llegaran a cumplir lo que tenía previsto desde la eternidad. Bueno, eso es precisamente el pedagogo por excelencia. Cristo es el pedagogo. Dice Papa Benedicto que se había propuesto Clemente escribir también otra obra que sería El Maestro, más detallada, pero bueno, que no llegó a escribir. Pero ahora le faltaba escribir qué cosa conviene saber, cuáles son los contenidos, no solamente la dirección, de a veces los contenidos que deben poseerse. Y esos contenidos, en forma sistemática y a través de muchos libros, 8 libros, ¿no?, los escribe en strómata, que puede traducirse como tapicería o tapices, así como un tapiz. ¿Te veo un tapiz? Aún esos que se hacen de punto cruz, vieron que del derecho es muy bonito y del revés tiene todos los nuditos y como están relacionados unos colores con otros, unas formas con otras. Bueno, así se entrelazan los temas. Entonces, un cristiano conviene que pase por la lectura, que no es un mero paseo literario, sino por la profundización del contenido de la fe, iluminado por el Espíritu Santo, ciertamente. Los contenidos de la fe pasen de esa manera. Y entonces sí va a ser un verdadero conocedor, porque no va a poder vivir de otra manera que como está leyendo, como está entendiendo, como lo está acompañando ese maestro. Recuerden cómo San Agustín tomará la idea del maestro interior, la iluminación, etcétera, hay una continuidad, ¿no? Entonces, si en filosofía nos entusiasman los filósofos griegos, en especial Platón, es porque ellos han sido monoteístas. Ellos han escrito, Platón es el primero que usa la palabra teología, han escrito de teología, han hablado de Dios, ¿no? Y además, en una de sus obras, una de las más famosas, el Timeo, nos ha hablado de cómo ha sido hecho el mundo.
por un artífice divino, o sea, lo más parecido a la idea de creación, lo que sea idéntico, pero... Entonces Platón es alguien inspirado realmente. Pensemos de este ángulo. Dios no le ha dado tantas luces como para que oriente a los hombres que no han recibido la fe por medio de los profetas. Entonces es lógico que haya una adhesión a la filosofía platónica, pero no con una mezcla, sino en la medida que no haya incoherencia con los principios de la fe. La razón es absolutamente ilógico que contraría la fe. Y a la inversa también, los contenidos de la fe no son arbitrarios, absurdos, y uno los tiene que basar. Vos creés en esto y creés, no es la mera creencia, una creencia subjetiva, una convicción que puede ser suplida por otra convicción, ¿no? Es algo que enraiza en las profundidades del espíritu. Entonces, el que ha recibido eso ha llegado a una especie de divinización, porque esa es la gracia de Dios. Dios permite que podamos hablar de estas cosas. Yo con muy poca ciencia, delante del profesor Mayer-Egger, que es medievalista, podamos hablar y compartir un rato estos temas y aislarnos de un mundo tan atroz que cada día lo sentimos más agresivo, ¿cierto? Y pensar cómo nos hicimos nosotros también, cómo nos hicimos cristianos y cómo, a pesar de muchas vicisitudes, hemos conseguido conservarnos medianamente bien con heridas o con ayudas diversas en la fe. Pero entonces, ¿la filosofía qué es? Es una preparación, es una propedéutica. Se dirá mucho más adelante, es la sierva de la fe, en el mejor sentido de la palabra sierva, ¿no? En sentido peyorativo. Algo que está al servicio desbroza el camino de obstáculos, ayuda a la mente a liberarse de las falsedades, de los errores, siempre entendiendo que hay una única búsqueda importante en el hombre, que es la búsqueda de Dios. Todo lo demás son atractivos momentáneos que se ponen en el camino, pero que en verdad lo que se buscaba detrás de lo que se dice buscar era Dios. Fíjense que todos los grandes conversos nos traen experiencia de esto mismo. Y recuérdense que Clemente, como otros padres, se han convertido de adultos. O sea que hablan desde su propia experiencia, ¿no? Por eso, Clemente puede hablar también de modo poético. Es un escritor muy florido, Clemente. Así como decimos, hoy en día un poco nos escabullimos de la literatura que tiene ciertos ornamentos, ¿no? Porque queremos, que es una literatura muy ascética, muy ruda, más vale ruda que ascética, diríamos, ¿no? Medio lo bruto, digamos. Pero esta literatura florida nos llama la atención. ¿Cómo hablaría? La pasión que pondría, sería admirable como maestro, ¿no es cierto? Bien. Bueno, él termina con oraciones y con himnos, y al volver a ver la escuela de Alejandría del padre Ruta, encontré un hermoso himno que pone justamente Clemente, con el cual él termina. Lo voy a leer todo porque es muy extenso, pero por lo menos una parte. Él termina el pedagogo. En un punto del pedagogo leemos una cita de Clemente. Ya que el pedagogo divino nos ha llamado a su iglesia y él mismo, el Logos, que todo lo enseña y vigila, ha asumido especialmente nuestra educación, conviene que aquí, como prenda humilde de nuestro agradecimiento por su sabia pedagogía,
dirijamos un himno al Señor. Recordemos que el cristianismo llega al hombre, o los historiadores podrían decir, tiene éxito, se expande rápidamente porque tiene verdaderamente misioneros que lo hacen como una función propia de su bautismo, eso humanamente hablando. Pero desde el otro lado de las cosas, desde Dios, la semilla crece por su propia fuerza. ¿Sí? Y la fuerza de la semilla es logos y pneuma. ¿Sí? Dice así el himno: freno de potros indómitos, refugio de pájaros que no vagan, seguro timón de los navíos, pastor de los corderos reales, reúne a tus hijos con sencillez, que canten santamente, que celebren sin astucia, con su boca sin malicia, al Cristo, guía de las criaturas. Rey de los santos, verbo invencible del Padre Altísimo, Britanio de la sabiduría, sostén en los trabajos, caro a la eternidad. Oh Jesús, Salvador de la raza mortal, pastor, labrador, timón y freno, ala celeste, custodio del rebaño sagrado, pescador de los mortales a quienes has salvado de la mar malvada. Por ti los santos peces, fuera de las olas agitadas, vienen a la vida dulce. Conduce las ovejas razonables, santo pastor. Conduce, oh Rey, a los niños sin mancha. Vestigios de Cristo, celeste ruta, verbo inagotable, eternidad sin fin, luz eterna, fuente de piedad, obrero de la virtud para la vida santa de los cantores de Dios, Cristo Jesús. Leche celeste sacada de los tiernos senos de una virgen, de las gracias de tu sabiduría, los pequeñuelos de bocas ardientes por ti son alimentados y están completamente llenos de leche inteligible por el rocío del Espíritu Santo. Cantemos juntos sencillos cánticos, himnos verídicos a Cristo Rey, prendas sagradas de la doctrina de vida. Presentemos con un alma sencilla a un niño vigoroso. Coro de la paz, retoño de Cristo, pueblo prudentísimo, cantemos todos juntos al Dios de la paz. Tuve tiempo de leerlo todo.